Salmo 103, Salmo de David. Dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces vamos a mirar estas maravillas que Dios hace con cada uno de nosotros y como lo relata David, que estaba en el momento culminante de su vida. David había llegado a ser el gran rey de Israel, sentándose en el trono que ostentó la mayor gloria de toda la historia de su nación. Ahora vamos a leer un pasaje donde lo dice. Nunca antes y después de David, Israel tuvo aquella gloria como nación, pero una gloria futura, exuberante y sin parangón, sin comparación con la de David, volverá a tener Israel cuando se siente en el trono, ¿quién? Cuando se siente en el trono el hijo de David, el descendiente según la carne, que es el Señor glorificado, cuando gobierne en este mundo, en el reino milenial, el reino del Mesías Rey, que durará 1000 años de 360 días cada uno. Ahora, David es rey. Tiene la joven corona sobre su cabeza. La regia capa real se extiende desde sus hombros. El cetro de poder en su mano y miles de hombres valientes dispuestos a dar la vida por él. Además, un pueblo que le ama, le respeta y acepta gozosamente a su rey soberano, aclamándole con júbilo. Miren lo que dice en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, dice, y el Señor te dijo a David, ¿no? Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás el soberano de Israel. Fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, cuando estaba en Hebrón, y lo llevaron a Jerusalén. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante del Señor. Entonces ungieron a David como rey de Israel, lo llevaron de Hebrón a Jerusalén para sentarse en el trono. Y miren lo que dice 2 Samuel 5:4. David tenía ¿cuántos años? Tenía 30 años. Cuando comenzó a reinar y reinó por 40 años. Ahora, en esta instancia culminante de su vida, el rey alza sus ojos al cielo y mira al Señor extasiado por su gracia infinita, su amor inagotable y su misericordia más alta que los cielos, como él escribe en los Salmos. Y establece un monólogo con su alma, con su interioridad, con sí mismo, con David rey, con David guerrero, con David siervo, con David pastor, con David el hombre de la caída y el arrepentimiento, con David fuerte, con David débil, como una majestuosa procesión. Pasan delante de él todos los acontecimientos de su vida, desde que el Señor le llamó detrás de las ovejas en aquel día memorable en su vida, de su vida adolescente, hasta ahora que es el Rey de Reyes para su pueblo Israel. Entonces le dice a su alma, es un soliloquio, que bendiga todo mi ser su santo nombre. Está hablando consigo mismo. Al decir que bendiga todo mi ser su santo nombre, quiere decir que esa alabanza tiene que salir ¿de dónde? De adentro, como Dios quiere, ¿no es cierto? Algo real, desde lo íntimo del ser, no de labios, sino como una verdadera experiencia espiritual. Así tenemos que alabar a nuestro Dios y adorarle, como hemos estado cantando, ¿verdad? Ninguna facultad del alma debe permanecer callada en la alabanza a Dios. Y él dice, y no olvides. Somos propensos a olvidar, ¿no? Muchas veces nos acordamos cuando recorremos la vida
Nos acordamos más de los momentos difíciles que los momentos gloriosos que el Señor nos dio. Y David dice, no te olvides, David, de lo que Dios hizo contigo y lo que hará. Entonces él empieza a decir esas bendiciones. En primer lugar dice, Él perdona todas tus iniquidades. El perdón del pasado y del presente. Todo comienza con el perdón, porque la gran necesidad del alma, la necesidad inevitable del alma, ¿cuál es del alma en pecado? El perdón. Nuestra relación con Dios se inicia con el perdón. En el día de nuestra conversión, ¿quién puede olvidar el día glorioso de su conversión, verdad? Nunca podremos olvidarlo cuando sentimos la voz del Señor, cuando fuimos por fe al pie de la cruz y le confesamos nuestros pecados y sentimos las palabras del Señor, tus pecados te son perdonados. Y el alma entró en una nueva dimensión espiritual, la dimensión de hijos adoptados de Dios por adopción. David recuerda el día primero de su vida que fue consciente de su pecado. Era un adolescente y sintió el peso opresivo del pecado, y en las soledades del campo, porque él estaba pastoreando ovejas, se quebrantó delante del Señor, de Jehová de los ejércitos, pero también Señor perdonador. Y miren, por ejemplo, una oración que escribió David en el Salmo 86, versículo 5, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Ahora miren lo que dice David en el Salmo. Él perdona todas tus iniquidades. ¿Saben qué, hermanos? Este era un anticipo del Evangelio. ¿Qué dice 1 Juan 1:7? La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué más? Nos limpia de algunos pecados. Como dice, de todos los pecados. Y David decía tanto, miles de años antes, Él perdona todos tus pecados. Qué maravilla, ¿no es cierto? Yo siempre enseño que el Antiguo Testamento es sombra de lo verdadero. ¿Qué es la sombra? La sombra es una figura virtual. Usted la puede pisar si quiere, ¿no es cierto? Pero ¿qué capacidad tiene la sombra? Tiene varias capacidades, pero una de las capacidades más grandes que tiene es que si yo sigo a la sombra, ¿a dónde me lleva? Al objeto verdadero que la proyecta. Entonces, todo el culto ordenado, toda la revelación del Antiguo Testamento era sombra de lo verdadero. ¿Dónde está lo verdadero? Cuando Jesús vino al mundo, ahí está lo verdadero. Qué hermoso, ¿no es cierto? Esto era tipo, y lo del Nuevo Testamento es antitipo, es la realidad. Cada vez, por ejemplo, que se sacrificaba un cordero, esa sangre derramada era sombra de lo verdadero. Estaba hablando de la sangre de la cruz, que es sublime. Entonces, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, por eso lo tenemos que estudiar, porque es sombra de lo verdadero, nos lleva a la realidad que es en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios es completa, Antiguo y Nuevo Testamento, una sola unidad. Hermano querido, he anotado aquí mis apuntes. ¿Cómo comenzó tu relación con Dios? Con el perdón. ¿Qué es perdonar? Perdonar significa remitir. Mandar la culpa a otro lado. ¿Por qué Dios nos puede perdonar? El otro día en mi iglesia estaba dando el tema de Romanos, justificación por la fe. Hay un único juez. ¿Un juez puede perdonar? Les hago la pregunta. ¿Un juez puede perdonar? ¿Sí o no? No puede perdonar. Una vez yo estaba en mi oficina, soy ingeniero, estaba en una empresa consultora donde trabajé muchos años, y vino un juez y le dije, doctor, le quiero hacer una pregunta. ¿Un juez puede perdonar? Me dijo, no. Un juez condena o absuelve. Absuelve no es perdonar, es declarar inocente, no era culpable. Pero hay un único juez que puede perdonar. ¿Quién es? Nuestro Dios. ¿Está pasando por alto, quebrantando la ley? No, porque Jesús murió por mí. Y por eso Él puede perdonarme en base a la obra sacrificial de nuestro amado Salvador. ¡Qué maravilla!
Dice, Él perdona todas tus iniquidades. Pero sigue hablando el salmista y dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Después del perdón viene la sanidad del alma. Hay dolencias físicas y hay dolencias del alma. ¿Cuáles son las más importantes? Obviamente las dolencias del alma. Pero también Jesús murió por nuestras dolencias físicas. No hay efecto que hace el pecado en el ser humano que Jesús no lo haya experimentado. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías? Ciertamente llevó Él ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hermano, cuando estás en la cama enfermo con dolor, ten en cuenta que Jesús, tu Salvador, te conoce los dolores porque Él sufrió todos los efectos del pecado. Cristo es el único médico del alma, ¿verdad? Él dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, enfermos espirituales. No hay experiencia humana, como dije, no hay dolor humano que Él no conozca. Si está sufriendo una enfermedad terrible como el cáncer, Él sintió los efectos de esa enfermedad. Y por eso te puede comprender y consolar. Él lo sufrió primero que vos. Está sufriendo por el COVID. ¿Cuántos hermanos han partido a la presencia del Señor? Y no digamos cuando una parte a la presencia del Señor que lo hemos perdido. No, no lo hemos perdido, jamás. Está más vivo que nunca. En una iglesia en Nueva York donde yo predico, 5 hermanos pasaron a la presencia del Señor por el COVID. Y en varias otras iglesias de Estados Unidos. Y de Italia, donde muchas veces voy también. ¿Cuántos hermanos? El Señor lo sintió todo en su santísimo y sagrado cuerpo perfecto. El dolor del alma que no quita el Señor queda para siempre. Por eso el creyente dice con el salmista, Salmo 62:1, en Dios solamente está acalada, es decir, descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Quiero hacer una pregunta. Cuando un bebé llora, un bebé, como ese bebé que está ahí, la mamá, ¿dónde se lo pone para consolarlo? ¿Acá arriba a la cabeza? ¿No? ¿Se lo pone arriba a la rodilla? ¿No? ¿Dónde lo pone? Acá. Y la medicina científica, ahí está una doctora en medicina, mi esposa. ¿Por qué se lo pone acá nomás? La medicina científica dice que hay 3 razones. Primero, cuando pone al bebé acá la mamá, él siente los latidos del corazón de su madre, como lo sentía cuando estaba dentro del seno materno. Los conoce los latidos del corazón de su mamá y cómo los conoce. Además, la mamá le habla, vieron que todas las mamás dicen, mi hijito querido, no llore. Y entonces él siente la voz como viniendo de adentro de la mamá. Conoce la voz de la mamá y cómo la conoce. Y además vio que cada mamá tiene un movimiento. Algunas van para adelante, para atrás con el bebé, otras hacen así y todo. El bebé conoce los movimientos de esos movimientos tan hermosos de la mamá, los conoce. Y entonces la mamá los conoce perfecto y la mamá lo pone aquí y el bebé hace, ya está, ya está. Eso es lo que David dice. En Dios solamente está acalada mi alma, de Él viene mi Salvador, mi salvación. Seguimos adelante, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Nuestras caídas, hermanos. Siendo a veces creyentes caemos en el pecado, es un resbalón. Tiene que ser un resbalón, no podemos vivir en el pecado, ¿verdad? Pues ya tenemos nueva vida. Si una persona dice que es creyente y sigue viviendo en el pecado, no es verdadero, es falso. Nuestras caídas. ¿Podemos como creyentes caer en el hoyo? Sí, podemos. Ahora David recuerda entonces las horas más tristes de su vida, los días más oscuros de su existencia, cuando sus caídas lo arrojaron de la presencia de Dios a lo profundo y al hoyo cenagoso. ¿Se acuerdan su pecado con Batseba, la mujer de Urías Eteo? Y él instrumentó el asesinato de Urías Eteo. El profeta Natán le dijo, tú eres un asesino.
Y de la comunión, David, porque era el gran rey de Israel, de la comunión pasó la turbación, de la luz a las tinieblas del hoyo. ¿Por qué le pasó a David esto? Porque él no estaba como pastor, como rey pastor, donde tenía que estar. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Estaba en el frente de batalla, luchando. Y el arca del testimonio estaba en el frente de batalla. El arca del testimonio era la figura de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Y él qué estaba haciendo? Durmiendo la siesta. Mira vos, en el palacio. ¿Dónde estás, querido hermano? Entonces se levantó de la siesta y salió al terrado de su regio palacio y vio una mujer hermosa bañándose desnuda y tras la mirada se encendió la lascivia en su corazón y se encendió el deseo, le hizo traer, rompió su fidelidad. Y este maravilloso hombre de Dios cayó en uno de los pecados más comunes de la raza humana y que va a crecer enormemente. Bueno, ya no se penaliza más. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? Dios le mandó al profeta Natán. Y Natán le refirió una metáfora, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le dijo, un hombre rico tenía muchas ovejas, pero invitó a unos amigos a hacer una fiesta y fue y le quitó a un hombre la única oveja que tenía. Y ¿tú qué dices, rey? Le dijo el profeta. ¡Que muera! Dijo, tú eres ese. Y ahí David cayó arrepentido y escribió 2 salmos, el 51 y el 32, ¿verdad? Pero también David conoce la otra experiencia, la oveja que cayó al hoyo, que no tiene salida. Y como pastor conoce la vivencia de la oveja rescatada del hoyo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces David fue y rescató a la oveja que había caído en el hoyo? ¿Cuántas veces también nosotros caemos en el hoyo? Por el mundo, la carne, Satanás. Pero la mano del Padre, que es la mano del Señor, es el cayado del pastor, nos rescata del hoyo, nos restaura la comunión, renueva su misericordia. Oh, sí, si hay alguno en mi auditorio, algún hermano querido o hermana que ha caído en el hoyo, no te desesperes. Levanta tus ojos al cielo y confiesa al Señor, y la mano poderosa del pastor te levantará. Salmo 42 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. No dice yo salí del pozo de la desesperación, me hizo sacar. ¿Quién es el único que nos puede sacar del pozo de la desesperación? El Señor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña que es Cristo y enderezó mis pasos. Y hay hermanos que a veces caen en pecado, pero tienen un verdadero arrepentimiento y después tienen un fuego y un fervor en la obra del Señor extraordinario. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Seguimos adelante. Él es el que te corona de favores y misericordias. Ahora David ve a Dios como rey y él se ve como súbdito de ese rey. Dice, él corona a sus súbditos. Pero las palabras favores y misericordia, ¿saben qué significa? Favores es gracia. Un favor es algo que se hace por gracia. ¿Qué es gracia? Amor hacia aquel que no lo merece, pero lo recibe. Y dice misericordias. Misericordia es amor al que quiere, pero no puede. Quiero ser santo, pero no puede. Te necesito a ti, Señor. Y miren qué hermoso. Él acá une las dos cosas, favores y misericordia. Qué evangélico que era David, ¿eh? Extraordinario. Bueno, no merecemos nada. No tenemos derecho a nada. Son favores inmerecidos, esto es gracia. Y son misericordia, esto también es amor hacia el que quiere, pero no puede. Gracia y misericordia unidas. Qué hermoso. Él te corona de favores y misericordias. Favores secretos del Señor. Solamente tú y yo
Tú y él, perdón, solamente tú y él lo saben. Dios da a todos los creyentes salvación, pero también Dios da a todos los creyentes vida eterna. Le da gozo a cada uno según su comunión, adoración y servicio, pero le da favores especiales. Favores especiales. Hermano, ¿recuerdas algún favor especial que Dios te lo hizo para ti? Personalizado para ti, ¿recuerdas? ¿Cuántos favores nos ha hecho el Señor? Por eso David dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Y cuántos favores nos hará? Eso es exclusivo, es para vos y para mí, son personalizados. Actos de Dios personalizados para cada creyente. Depende de nuestra vida de adoración, comunión y servicio. Pero dice que, miren qué hermoso, dice, Él te corona de favores y misericordia. Quiere decir que no nos arroja su limosna como a por diosero, bueno, tomá un pedazo de pan porque te falta. O nos tira un bocado de pan como miserables hambrientos. No, no. El Señor no nos humilla. Dice, nos corona. O sea que entonces el Señor nos hace sentir príncipes de su pueblo. Nos bendice con dignidad. Sus favores y misericordias realzan nuestra filialidad, es decir, nuestra relación padre-hijo, amor de padre a hijo. Les pregunto, hermanos, leyendo los evangelios, ¿alguna vez ustedes vieron que el Señor puso una limosna en la mano de algún mendigo? Nunca jamás. El Señor no vino a traernos limosnas. El Señor vino a darnos nueva vida, vida eterna. ¿Se acuerdan cuando el Señor pasaba por última vez por Samaria, ahí me olvidé de la ciudad, donde estaba Zaqueo. Jericó. La última vez que el Señor pasaba por Jericó, camino a la cruz. ¿Y qué le puso a Jericó? A Zaqueo. ¿Le puso alguna limosna en su mano? No, le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo lo llevó a su casa. Otro pasaje que el Señor iba pasando y un ciego empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor se detuvo porque sus oídos son sensibles al clamor del pecador y del necesitado. Y el Señor mandó a traerle su presencia y fueron sus discípulos, nuestra misión, ¿no es cierto? Tomarlo. Le dijeron, el Señor está aquí y te llama. Y todos pensaron que el Señor iba a poner una gran ofrenda en sus manos. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Te acordás, hermano o hermana, cuando el Señor te dijo eso a tu clamor? ¿Qué quieres que yo te haga? Jamás Él puso una limosna. Él te corona de favores y misericordias. Dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a esa gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Y vamos llegando al final. Sigue el salmista diciendo, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 5. Ahora David ve a Dios como padre, como un padre bueno, que sacia en la boca a sus hijos, que pone el pan cotidiano sobre tu mesa. Como Pablo dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá algo de lo que os falta. Dice así. Yo he sido docente 25 años en la universidad, por eso hago cosas de docente. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es rico el Señor?
Y a veces nosotros pedimos al Señor, pero lo queremos conseguir nosotros. Entonces el Señor no se pone en acción. Dice, el salmista dice, espera en Él y ¿qué más? Y Él hará. Si yo le encomiendo algo al Señor, si tengo una necesidad, tengo que esperar en Él. Entonces Él hará, lo pongo en acción al Señor. Hay ancianos a veces que viven como jóvenes y jóvenes que viven como ancianos. Así está el mundo. La diferencia está, ¿saben dónde? En el estado del alma. A mí me dieron un poema cuando me becaron en la universidad y el poema comenzaba diciendo, la juventud no es una época de la vida, sino un estado del alma. ¿Es verdad eso? Miren, yo voy a contarles una experiencia. Yo era adolescente y un misionero muy querido predicaba en Calle Brasil. Por última vez se volvía a Escocia, su país, después de haber cumplido su ministerio. Era todo el cabello blanco así, tenía 80 años. Y predicó como un joven, con un poder, un gozo tan grande. Y a mí me impactó. Dije, Señor, ojalá yo pueda llegar así. No me acuerdo el nombre ahora, pero a lo mejor Alfredo lo conoció. Era misionero en Lanús especialmente. Un misionero extraordinario. Ahora dice, es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y los que estudian dicen que el águila, al llegar a la adultez, cambia su plumón. Mira vos. Además, el águila es uno de los seres creados que vuela más alto. Puede llegar a 6.000, 7.000, 8.000 metros de altura. Hay aviones que han chocado con águilas. Y tiene otra propiedad. Tiene la mejor visión, dicen los que estudian. Puede leer un diario a 500 metros, sin anteojos, por supuesto. Pero además es el único, tiene otra propiedad. Es el único que puede mirar al sol de frente, obviamente sin anteojos especiales, y no deslumbrarse. Qué hermosa comparación de los creyentes, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos renovando día a día. Si somos fieles al Señor, podemos volar más altos que todo este pobre mundo que cada vez ya entró en la pendiente. Nos estamos acercando a la semana 70 de Daniel, obviamente después del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, acabo de escribir un libro que va a salir ahora publicado, titulado Jesús viene a buscarnos, ¿te vas o te quedás? Y ahí está explicado toda la diferencia entre arrebatamiento y manifestación, la semana 70 de Daniel. Está en impresión, ya saben. Tiene la mejor visión. ¿Qué visión tiene el mundo de Dios y de sus riquezas espirituales? Es ciego. Qué hermosa visión tenemos nosotros. Vemos más allá del cielo azul. Cuando entramos en oración, ¿a dónde llegamos cuando oramos? Al trono mismo de Dios. Cuando adoramos, la adoración no es aquí, la adoración siempre hay que entrar en su persona, delante de su persona, en el cielo. La alabanza sí, inclusive el mundo puede alabar a Dios por ver nuestra hermosa conducta, pero la adoración, hermanos, es exclusiva del creyente, porque es siempre en su presencia. ¿Vieron la cena del Señor? Qué lindo, cuando estamos cantando y adorando y se siente que todos subimos a la presencia del Señor a adorar, como el águila. Isaías 40:31 dice, mas los que esperan en Jehová, el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como ¿qué? Como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mirá. Salmo 84:7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion, en la Sion celestial. Qué poquito que falta.
Hace poco prediqué el Evangelio justamente con ese tema, ¿te vas o te quedás? Y por favor, hermanos queridos, si acá hay algún creyente que, por ejemplo, el esposo es creyente y la esposa no, no piense, querida esposa, si viene el Señor y se lo lleva a mi esposo, entonces yo me entrego a él. No, con Dios no se puede especular. Ahora, si pisoteas la sangre del Calvario, no tendrás más oportunidad. Entonces del hoyo cenagoso a las alturas sublimes, rejuvenecido como el águila. Y el apóstol Pablo nos desafía a cada creyente, 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros, todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, y cada vez con más gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué ve el mundo en tu rostro? Tiene que ver nuestro rostro floreciente. Ustedes saben que es distinto la hermosura al semblante. Por ejemplo, de David dice, y era hermoso, de hermoso aspecto y de bello semblante. ¿Qué quería decir? ¿Es lo mismo el bello semblante que el hermoso aspecto? No. El hermoso aspecto es nuestro rostro físico, nuestra hermosura física, pero el bello semblante es la hermosura del alma reflejada en el rostro. Y eso es lo que el mundo tiene que ver hoy. Que la gloria del Señor se refleje en nuestro rostro. Bueno, y termino, dice, no olvides, vuelvo otra vez. Miren lo que dice el Salmo 119:16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, que esa sea nuestra bendita experiencia, ¿eh? Además de 29 años cumpliremos más hasta que el Señor venga a arrebatarnos. Salmo 119:93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Resumen. Aquí David menciona 5 verbos que están en tiempo presente. Dice, Él perdona, Él sana, Él rescata, Él corona, Él sacia. Están en tiempo presente, que es lo que se llama un presente continuo, que continuamente está en acción. Y yo deseo de todo mi corazón, juntamente con mi esposa y secretaria y médica personal, yo viajo con mi médica personal, que esta sea la experiencia de esta querida iglesia. Él perdona, Él sana, Él rescata, Él corona, Él sacia. Nos indica entonces una actividad permanente de Dios para con nosotros y satisface todas mis necesidades espirituales, físicas y seculares. Fíjense, como dijimos, empieza con el alma, con el perdón y termina con mi mesa, poniendo el pan cotidiano y renovados día a día, ¿hasta qué? Hasta que seremos semejantes a Él, como dice 1 Juan 3:2, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. Palabras finales. Mi Salvador, perdona. Mi Sanador, sana. Mi Redentor, rescata. Mi Rey, me corona. Mi Padre, me rindo como siervo. Por amor a ti te bendigo, ahora y para siempre. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.